El tema de los formatos es bastante particular porque es muy fácil hacer una comedia costumbrista, por ejemplo, o algo que esté basado en las cosas que pasan en la tierra de uno, pero eso necesariamente no se traslada a otros países. Entonces lo que hay que pensar son situaciones. En la televisión hoy en día son personajes que se ponen en situaciones únicas, extraordinarias, y ver cómo se desenvuelven. Por ejemplo, el caso de Breaking Bad. Tenemos un personaje conservador, respetuoso de las leyes, bueno en todo sentido, en el que se lo pone en el primer capítulo bajo una presión extraordinaria y a ver cómo se desarrolla ese personaje. Eso es una típica premisa, un what if, o qué pasaría si, que se necesita para que un formato pase a distintas situaciones. Una cosa que preguntan mucho en las sesiones de pitch es el por qué ahora, es decir, por qué empezamos a contar esta historia en este punto. ¿Por qué contamos esta historia? En el caso de Breaking Bad, por ejemplo, para poner un ejemplo, sería al tipo se le declara un cáncer. Ese es el punto de partida y esto es muy importante. El primer capítulo tiene que tener este incidente que sea el gatillo de toda la situación, y esta generalmente es una situación. De nuevo, si la serie es la vida de un profesor de química, por ejemplo, eso no es un formato exportable, no es algo lo suficientemente particular como para que alguien de otro país diga, no, para eso hago yo un profesor de geografía, y que no es ni siquiera registrable eso. En El hombre de tu vida, por ejemplo, teníamos un personaje común, que la situación lo ponía en una situación extraordinaria, es decir, tener que ser un amante de muchas mujeres, no amante de muchas mujeres, sino un compañero, o como una especie de solaz del corazón. Entonces, como se picheaba eso, era como una especie de médico que cada semana tenía un caso distinto, lo único que en vez de curar cuerpos, curaba corazones. Entonces esa era un poco el formato del hombre de tu vida. Hubo otra serie en la que trabajamos en Argentina, Culpables, que esa justamente era muy difícil de trasladar porque eran tan cotidianos los personajes que realmente lo que habría que trasladar a otros países eran los guiones enteros y no un formato o una idea en particular que después en el otro país o en el país que comprara el proyecto pudieran hacerse muchos más guiones. Era como una serie que prácticamente no tenía una premisa clara, eran simplemente amigos que se encontraban a comer una vez por semana y eso no era lo suficientemente fuerte. Además tampoco estaba claro el por qué ahora. La serie podía empezar en el capítulo 1 o en el capítulo 2 o en el capítulo 3. El piloto no tenía la suficiente fuerza argumental. En las comedias de situaciones a veces se da la situación que gatilla, pero generalmente es en comedias de una sola cámara, que son más bien dramedies o comedias dramáticas, y que tienen una textura visual fílmica, un film look. Por ejemplo, Mi nombre es Earl. Esa es claramente una premisa con un gatillo, con un porqué ahora. Pero en la televisión dramática, el drama de una hora, el incidente tiene que ser muy fuerte argumentalmente en el piloto para enganchar. Supongo que eso será lo que los ejecutivos buscan, un incidente argumental muy fuerte. Esto no va en desmedro de que además los personajes tengan que ser ricos, complejos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es más difícil hoy en día decir, bueno, esta serie se trata sobre un detective de Nueva York. Eso no es un formato. O sea, un Kojak, por ejemplo, ya no es un formato que se puede vender a otros países, porque en otros países, o sea, no es ni siquiera, insisto, no se puede ni registrar.
En otro país hacen otro detective, lo hace otro actor, en vez de ser pelado tiene pelo, en vez de comer un chupetín, nada, come caramelos masticables y listo, ya está. Y tendrá sus propios casos. Eso no es un formato. Metegol, si bien no es un formato de televisión, se sabía de entrada que tenía que ser una cosa universal. Y para eso, pero a la vez en cada país tenía que lograr una empatía con la audiencia. Cuando uno ve Metegol en Argentina o en argentino, mucha gente nos pregunta cómo van a hacer en otros países para entenderlo, esto está en argentino, pero en realidad la temática es muy universal y a diferencia de otras películas como El secreto de sus ojos, no está atado a la historia del lugar, ni está atado a incidentes que hayan ocurrido específicamente en ese lugar. El lugar es un lugar mítico, inexistente, entonces por lo tanto es universal. Mientras los temas que trata la película sean universales y mientras los personajes no estén atados a una historia específica, se dobla y ya parece ser como natural de ese lugar. La situación del pitch es una situación muy incómoda, muy nerviosa, es muy similar a lo que siente el actor cuando hace un casting. Uno tiene poco tiempo para contar la historia, de qué se trata, el por qué ahora, describir los personajes, si es una comedia de alguna manera, transmitir qué es lo divertido de la cosa, transmitir cómo se va a estirar eso no solamente en la primera temporada, sino en futuras temporadas, si la serie tiene éxito. Entonces eso es algo que uno tiene que tener muy preparado, muy específico, ensayarlo si es posible, y además en el tono y en cómo se cuenta, transmitir el tono de la serie. No hay que ponerse mal cuando lo rechazan porque depende de lo que la cadena esté buscando. Por ahí la cadena está buscando, no, estamos buscando un drama médico, así de específicos pueden llegar a ser. Entonces no es lo que uno tiene para ofrecer. O el cable, nosotros necesitamos algo más edgy, como dicen, que es como más fuerte, y uno viene con una comedia más blanca o romántica, o al revés, o uno puede tener una cosa muy fuerte, muy controvertida, y la cadena dice, no, nosotros controversia no queremos, andate al cable para eso. O sea, depende, como siempre, como en el casting de actores, depende de que se logre un casamiento entre idea y cadena. Les mando un gran saludo a la gente de Finti y mucha suerte.